Bienvenidos a todos a un día más aquí en Nash.tv. Hoy estamos con la sección Artistas de la Fe y vamos a estar hablando con Carlos Efraín de su podcast, de su vida, de muchas cositas muy hermosas que vamos a ver, ¿verdad? De todo el transcurso de su vida, testimonio y muchas cosas más. Y su podcast, ¿verdad? Lo esencial, que es su podcast que es Café Garbanzo. K, una rayita y Fe Garbanzo. Así que los exhorto para que vayan allá, exploren su contenido, que le va a ser de mucha bendición. Con ustedes, Carlos Efraín de Café Garbanzo. Bienvenidos a todos, esto es Kinash.tv y esto es Artistas de la Fe. Y hoy tenemos un invitado que se llama Carlos Efraín y está, ¿verdad?, con su podcast en formato audio, Café Garbanzo, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Mira, sí, soy Carlos Efraín, como ya dijiste. Tengo el podcast Café Garbanzo, lo puedes buscar en cualquier plataforma de podcast, de audio, Spotify, Google Podcast también está, ¿verdad? también está, Chromecast, el de Apple, que se me olvidó el nombre, pero sí. Apple Podcast. Y así me lo puedes buscar en cualquier plataforma. Café Garbanzo. Fe Garbanzo. Y te pregunto, ¿te gusta más el formato audio? Porque como que he visto como que es más en audio que en Sí, video. es simplemente en audio. Simplemente en audio. Sí, Pero no tienes otra plataforma que sea en video. No, hasta ahora no tengo otra plataforma. Me gusta mucho el formato audio porque en casa acá siempre estoy haciendo cosas o estamos trabajando y yo estoy escuchando podcast cuando voy en el carro. Okay. Y así como que pues no estoy así mirando un video de YouTube porque cuando lo he hecho pues siempre paso susto. Después vengo y estamos chocando casi el café. O se le pega casi el del frente del carro. Ajá, sí, en las luces siempre un papelón. Así que mi gente, no estén viendo videos mientras... Escuchen mejor los podcasts de Café Garbanzo. Escúchenlo en formato audio y ahí está. Okay. Y pues, así es que yo lo voy haciendo y si es muy largo lo dejo en la semana como que lo vuelvo y lo retomo y lo sigo escuchando. Y pues como así que yo estaba consumiendo podcast en el momento en que yo empiezo a hacer esto, es como que yo estaba haciendo algo que cristiano como que la que me sirviera a mí, lo que me estaba haciendo falta a mí, que yo digo, pues quizás le hace falta a otra persona. Claro. Así que pues como que vamos a trabajarlo. Y te pregunto ahora, porque ya estamos llegando a ese ámbito, sí. Pero vamos a hablar un poquito más de ti. ¿Quién es Carlos Efraín? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿De dónde sale? Porque por lo menos yo no sabía mucho de ti. Poco a poco fue que, mira, yo no sabía que él hacía lo que era podcast en formato audio. Y te empecé a consumir y dije, wow. Y vi ya como de 3 a 4 podcasts, me gustaron mucho, la introducción también la vi. ¿Verdad? Te agradezco que hayas hecho ese esfuerzo, que me gusta mucho. Pero quiero, ¿verdad?, que me hablen más de ti. ¿Quién es Carlos Efraín? Mira, Carlos Efraín es un... Es difícil porque hablar de uno... hablar de uno siempre es lo más difícil. No déjale a todo el mundo, pero hablar de ti. Sí. Hablar bien de todo el mundo, claro está. No, en ese ámbito, bien. Sí. Pero hablar de uno es difícil. Yo te puedo decir que yo me he ido formando en la iglesia. Yo soy un joven adventista que se ha criado en la iglesia. Okay. Y pues todo eso gracias a Dios, especialmente a mi mamá, que por lo menos no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo de ti, me acuerdo de esta iglesia. Yo no me acuerdo muy bien. Por eso, porque cuando para mí es como si te conociera ahora. Cuando visitamos aquí, pues como que tú eras más chiquito. Lo que me acuerdo de la iglesia, no me acuerdo del camino de regreso, camino para llegar, porque es que hubo muchos cambios. Cuando me di cuenta, ya estaba por otra calle, estaba muy adelante, busqué el mapa y tenía el pin, porque tenía el pin desde hace tiempo, y como que, era por aquí. Pero sí, yo me he criado en la iglesia desde bien chiquito, nunca en las cosas de la iglesia, como los clubes, no estuve en los aventureros, sí estuve en los castores. Así que como que empecé chiquito como que con los castores. Eso es formación también de uno. Sí, eso es formación bien brutal. Eso siempre es bien, como que son una experiencia. Yo fíjate, yo no estuve en castores ni aventureros, estuve en lo que fueron los conquistadores. Sí, por eso ya en Conqui, pues ahí es que entonces estoy acá, vivía con mami en Yabucoa y vamos a la iglesia de Texas en Las Piedras. Que allí pues
como que ajá, y pues, no, ahí fue más o menos donde me crié. Que tu iglesia principal siempre fue Las Piedras, y todavía. En Texas. Ahora mismo yo visito, no, ya cambié mi carta a Piña en Toa Alta. En Toa Alta. ¿Estás viviendo por allá? Vivo en el área metro. Bien. Pero entonces, después tuve un tiempo, cuando me mudé, estuve un tiempo buscando iglesia y de aquí a allá. Y después terminé en Piña y gracias a Dios, pues estamos allí. Y ahora que las cosas abrieron, pues uno puede visitar más a menudo. Sí, porque por lo menos en el este estaba bien cejado muchas cosas también. Sí, bueno, para todo, tanto en el oeste y el este, todo estaba cejado. Sí, que pero por lo menos el este abrió un poquito unas cositas. Sí, por eso que hasta ahora es que ha ido abriendo todo. Ok. Sí, porque nos hemos quedado con mucho culto online, mucho culto en Zoom y todo eso. Sí que es práctico, es bueno, pero también es chévere reunirse. Sí, es bueno. Y los almuerzos de la iglesia. Eso es lo más que él dice, olvídate de alguna cosa de la iglesia, no, el almuerzo de la iglesia. Por eso y... Es que las hermanitas, ¿verdad? Ancianitas tienen un don, ¿verdad? Ahí, la comida. Por lo menos yo te puedo decir que en Piña sí. En Piña sí. En Piña sí. Allí donde estoy yendo, allí la comida siempre es bien buena, así que es bienvenido cuando pase, siempre hay almuerzo para las visitas. Ahora todos los que nos están viendo, pasen por ahí, siempre hay almuerzo para las visitas. Y es el mejor almuerzo de todo, en verdad. Es súper bueno. Y bueno, dicen por ahí casi siempre que cuando almuerzo come son los sábados, cuando uno va a la iglesia. No sé si es verdad. Por lo menos yo sí. Eso no termina así. Sí, eso, yo he ido trabajando en eso. Uno tiene que ir trabajando en eso porque dentro de toda la formación que es Carlos Efraín es una persona que le gusta comer. Bueno. Y se lo disfruta y a veces se lo disfruta demasiado. Yo digo que mientras más pueblito, más bendiciones hay. No, eso también es así porque, o sea, son muchas bendiciones que entraron. Eso. Mucha gente está flaquito y quieren estar gorditos. Sí, es verdad. Pero sí, también hay que mantenerse saludable. No, claro. Sí. Pero mira, dentro de lo que estamos diciendo, los aventureros, nunca estuve en los aventureros. De ahí entré en los Conquis, que ahí fue, o sea, yo estaba en la iglesia del pueblo, acá en Las Piedras, me voy a Texas y ahí entro en los Conquis. Una experiencia súper chévere, allí pues con mis amistades de toda la vida. Y pues ahí pues se van desarrollando muchas más cosas. Entonces me empiezo a mover con mi mamá, que mi mamá empieza a trabajar muchas cosas de Conquis. Tanto aquí en el sureste, que ella dirigió los Conquis en el sureste. Qué bien. Eso que te empapaste mucho con ella ahí. Sí, con ella. Y siempre estar de aquí a allá. Y creo que ahora mismo, pues hasta que fue pedí mi carta para Piña, como la gente decía, como que Carlos es de todas partes porque siempre está de aquí a allá. Y eso pues se lo debo a mamá. O sea que Carlos Efraín es de todo el mundo. Sí, técnicamente así. Y después como que trabajando con cosas de la asociación en los Conquis, bregando con los camporí, ayudando en lo que se pueda. Siempre fue como que estar ahí. Siempre estuvimos ahí trabajando, haciendo algo. Ya entonces entro a la universidad, como que me muevo también, ya estaba trabajando también con los cadetes. Pero ya como que en la universidad pues me empieza a alejar un poco de esas cosas. Como que sigo yendo a la iglesia y me empiezo a mover más en la música. Ok. Que pues ya desde la high había empezado con la música y entonces de ahí pues me sigo trabajando con la música, igual con la asociación, con la iglesia. Y te pregunto, ¿estás trabajando en algo que tenga que ver con la iglesia o estás trabajando en otra cosa? Ahora mismo trabajando en qué sentido, porque ahora mismo mi trabajo es simplemente trabajar en casa, estamos haciendo unas construcciones en la casa y estamos full en eso. Lo demás, pues la universidad, ahora en verano pues como tal estás estudiando. Estoy estudiando. Ok, eso es importante estudiar. Y es lo que puede ayudar en la iglesia también. Claro, uno siempre está ayudando poco a poco. Y te pregunto, en lo que es ahora, ¿verdad? Ya saltando un poquito de lo que es un poquito tu vida, que seguimos hablando de tu vida aquí, pero de lo que es creación de contenido. Sabemos que tú me estás diciendo que siempre estuvo en lo de los conquistadores, cadetes, aventureros y todo eso, pero tuviste apoyo de tu familia al crear tu podcast y crear las cosas que tú quieres hacer. ¿Siempre te dieron apoyo o no te dieron apoyo? Pues mira, te puedo decir que así realmente el podcast no fue algo como que yo le grité a todo el mundo como que voy a hacer un podcast, sino como que tenía par de amistades cuando en esto que empieza la pandemia fue como que me gustaría hacer un podcast y qué sé yo, como que... Eso que también empezaste en la pandemia como tal. Sí, esto yo lo como que la pandemia ha sido como que el punto de todo el mundo para hacer muchas cosas. Mira, gracias a Dios yo te puedo, por lo menos para mí,
La pandemia me ha ayudado a crecer espiritualmente. Como que, y a pues sentarme a estudiar la palabra, compartir con amistades la palabra y poder hacer estudios, así. Y eso como que en la pandemia pues se dio eso. Porque antes pues era un poco más rutinario. Y pues sí, pues una hora y uno va estudiando una cosa y está pendiente a lo pero era más como rutina, ir para la iglesia, pero se hacía un poquito más rutinario. Pero ya con la pandemia pues fue como que pues déjame dedicarle un poco más de tiempo, estudio un poco más, aprendo un poco más y ha sido como un despertar espiritual para mí, yo sé que para mucha gente también. Y está bueno porque mucha gente le echa la culpa a la pandemia. Sí, eso sí. Y tú le estás dando el agradecimiento. Sí, es que bueno que llegó la pandemia en ese punto porque mira lo que pudo hacer. Claro, sí, yo le doy gracias a Dios que yo le puedo agradecer por la pandemia, porque sé que mucha gente mucha gente no, y pues pues tristemente mucha gente que ha salido de la iglesia con todo esta como que la incertidumbre de como que de lo que está sucediendo, y mucha gente ha salido, pero pues yo le puedo dar las gracias a Dios que pues Él me ha mantenido aquí y que pues como que me ha ayudado a trabajar la plataforma para poder llevarla para su palabra. Inclusive ahora que tú dices eso, hay mucha gente que tenía unos hobbies que hacía desde hace tiempo que no hacía, y gracias a la pandemia volvieron y lo hacían. Un ejemplo, vamos a poner que le gustaba jugar baloncesto, pero por su trabajo no podía, pero por la pandemia pues volvió otra vez y se siente bien porque lo puede hacer. Y a lo mejor yo no sé si ese fue el caso tuyo también. Pues mira, yo de por sí hobby afuera, me gusta mucho ir a la playa, aunque a veces estoy bien ocupado y no voy. No, pero por el COVID ahí. Pero muchas veces. Ahí te trancaron. Eso del COVID, salir a comer con amistades. Eso sí era algo bien chévere, poder salir a comer. A veces había una guaguita de tacos que nos gusta ir. Y pues como que poder ir en grupo, estar allí, como que son cosas que la pandemia nos estaba limitando. Y así, y pues, y no podíamos hacerlo. Como lo que es la guaguita esa que vienen como si fueran unas tostadas que vienen de queso y de pollo, no sé, eso más o menos. No, es más como... nos fuimos a hablar de comida, que me gusta como olvídese el podcast de Carlos Efraín, hablando de comida. De comida aquí, me gusta como esto. De tortilla, de burrito. Sí, pero esos son unos taquitos que tienen papa majada y le ponen pollito y toda la cosa, y son como que fritos, son dañinísimos. Carlos Efraín dice, después del podcast voy a ir a la guaguita y me comer como 5. No, por eso, y pues le he tenido que bajar porque a veces son un poco grasosos. Y pues como que, mira, pues, quiero estar más pendiente de estas cosas, vamos a bajarle un poco. Exacto. Pero igual como que salir a otro sitio, sentarse a comer con amistades también, que la pandemia, los toques de queda, pues como que limitaron. Y tú decías, a lo mejor quiero salir, pero es cierto que yo tengo que llegar a casa, literal. Me coger los guardias. Hay que salir con prisa, no va como que hay que el guardia, hay que la luz avance y un montón de cosas. Pero ya poco a poco me he ido abriendo. Son cosas que, o sea, el encontrarse con amistades, pues quizás el hacerlo afuera, pues era siempre más chévere, pero nos manteníamos en comunicación. Ahora nos encontramos en el supermercado. Bono, Coco, Sam, uno en la fila. Ay, mira, Pepito está ahí, ¿verdad que hay? Con toda la familia ahí. Hace años no lo veía. Pero no lo veía como hace 2 semanas por la pandemia. Pero por lo menos en mi caso mis amistades son de lejos. Como que siempre están de lejos. Hacemos comprar en sitios diferentes. Okay. Pero uno se mantiene en comunicación y uno hace los chats de WhatsApp y todo eso. Sí, yo digo que gracias por lo menos a las redes sociales, por lo menos uno se puede seguir comunicando y hablando y relajando, porque antes tú no sabías. A lo mejor el teléfono y si no tenías el número. Mira, podemos subir el aire, que tengo un frío. Claro. O es una pausita. Ahora sí, después que subimos la temperatura, para Carlos Efraín, continuamos. Sí, que está frío está aquí. Pero, bueno, yo te estaba diciendo que se me fue ahí de... Estaba hablando de las amistades y de que ahora por las redes sociales pues, nos podemos comunicar y eso. Exacto, mira, esto de las redes sociales, que sí, como que si tú me seguimos hablando de todo aquí, pero esto de las redes sociales, yo no me imagino esta pandemia sin las redes sociales. Eso hubiese sido un desastre y las pandemias... Yo digo, si había mucha gente con depresión y eso, con redes sociales, imagínate sin redes sociales. Exacto, porque o sea, las redes sociales te ayudan a conectarte con otras personas, te ayudan a distraerte y te ayudan a poder recibir la palabra, porque entonces vemos todo esto Culture Live, todo el contenido que se está haciendo. Es como que
como que, gracias a Dios que tenemos esto para podernos mover y para poder llegar a la gente y conectar con otras personas. Porque antes, o sea, hace 20, 30, 40 años, sin redes sociales, yo no me hubiese imaginado, pues claro, con los vecinos, hablar, pero tampoco mucho contacto porque existe la pandemia. Tenía que ser bien, bien deprimente. Y las personas que viven solas, mano. Exacto. También. Eso sí que yo digo que a lo mejor le afectó mucho. Es ahora que hay comunicación y redes sociales. No era sin eso. Y hay personas que se han visto literalmente solas sin poder visitar a gente que se quedaron estaban estudiando en otro país y se quedaron trancados por allá un tiempo. Eso pasó mucho. Cuando pudieron. Y que no tenían mucho dinero, no tenían para mantenerse, se quedaron allí pillados. Como que como que muchas circunstancias raras y malas que trajo la pandemia también. De verdad que sí. Y te pregunto, ¿de dónde salió el nombre Café Garbanzo? Que es K-Garbanzo. ¿De dónde salió ese nombre? Mira, pues sí. Y el podcast, ¿verdad? ¿Sí? Pues para empezar con la idea del podcast, como te dije, viene con la pandemia. Empieza la pandemia, entonces empieza a principios de año fue en marzo. Porque me acuerdo que habíamos tenido un campamento y ese domingo empezó el lockdown. Y de ahí pues está enfocado en las clases, ver cómo rayos estábamos haciendo con las clases online, ese primer semestre. Es como nosotros nos dijeron, vamos a tener 2 semanas de vacaciones, esas 2 semanas de vacaciones durante todos 2 años y pico. Y uno se quedó como que, ¿what? Fue una incertidumbre bien brutal. Y dentro de pues yo le doy las gracias también a los finales por esto, porque durante los finales, por lo menos yo busco en qué enfocarme que no sea los finales y en qué entretenerme, o sea, como que sé que tengo que dedicarle el 100 a esto, pero me gustaría entretenerme en otra cosa que no sea esto. Yo soy igual, sí. Y en eso, pues, como que estaba escuchando más podcasts y qué sé yo, pues estaba en casa, sentado, estaba pues pendiente a las clases y eso, pues, mira, pues dije como que hace falta como que un podcast cristiano. Y empecé a buscar uno que otro podcast cristiano. Y hay bien poquito. Hay bien poco. O a lo mejor hay más, pero que no lo conozcamos. Hay varios, pero que lo conozcamos no hay tanto. Por eso, y que se expandan también tanto, porque como que no se expanden tampoco tanto. Por eso yo estuve buscando, y cuando me dediqué entonces a buscar podcast cristianos, y estuve buscando y buscando, encontré uno que otro que me llamaron la atención y pues lo empecé a escuchar. Ahí fue que ya yo había escuchado uno el que da la lección de Escuela Sabática Viva, que eso son en España, como que lo hacen así y la lección explicándole y todo. La lección y la van discutiendo semana tras semana, es súper bueno. Yo lo había escuchado ya antes. Y después me entero que eso en formato video y como que, pues, como que qué cool esto en video porque lo empezaron a pasar en la iglesia a la hora de la escuela sabática. Y dentro de pues yo dije, pues, pues me gustaría hacer un podcast porque quizás yo no conocía tanto y quizás hay mucha otra gente que tampoco conocía tantos podcasts, sino hasta que me senté a buscar como que bien y de todo y gente de diferentes países y denominaciones y cosas. Pero entonces digo como que pues, me gustaría pues como que el contenido que a mí me gustaría escuchar, me toca hacerlo a mí, no porque nadie va a hacer algo que es como que customizado para mí, sino. Claro. Así que empecé con la idea del podcast y empecé a escribir ideas, a preguntarle a amistades, como que creían, cómo creían que podía ser la dinámica. Y así entre a 2 o 3 familiares, 2 o 3 amistades. De ahí me compré un micrófono, ya tenía varias ideas para episodios y gente con quien hablar, pero todavía no tenía nombre. El nombre fue lo más difícil de todo. ¿Serio? En serio. Yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo empecé con el nombre. Sí, porque es que porque la representación. Una la representación, otra es lo que te identifica y tú dices, quiero algo diferente, no quiero lo mismo que todo el mundo tiene. Exacto, y yo pues primero o sea, eso fue a finales de mayo. Fue que yo empecé a como que a pensar en todo esto, a escribir la libretita que tengo y pues ya tenía casi todo y yo creo que no fue hasta agosto que ya yo tenía el nombre. Okay.
Y ahí yo estuve y le preguntaba a amistades, estamos teniendo un estudio los sábados, y yo, mira, pensaba en algún nombre para el podcast. Y ellos, y ellos se quedaban en blanco y pues empezaba a tirar el nombre. Y así yo pues había dicho, pues mira, yo quiero un nombre que sea en español. Y quiero un nombre que pues que pueda tener más de un significado, pero que también sea sencillo, no voy a poner una oración de nombre. Y pues con todo eso pues iba buscando y me decían cosas, pero no me encantaban. Después el nombre buscándolo, predicadores del área metro, Sí, de los leones. Un nombre así Y bien. dice, está bruto el nombre, pero ¿quién caramba me va a encontrar? Y así, y entonces estuve, ya fue un momento hasta relajando que estábamos hablando, así, los estudios, que antes de empezar los estudios, y fue como que, pues la iglesia tiene el segmento de comparte tu café, le voy a poner así, comparte tu café. Comparte tu café. O también, y también, no, le podemos poner reflexiones de sobremesa, así. Pues fíjate, tampoco se escuchaba mal. Sí, pero por eso, pero ya estaría plagiando porque como que lo único... Y ahí seríamos como y después ¿dónde está la reflexión? Ajá. Si va a hacer algo de invitado como tal. Y pues la cosa es que me quedé así, como quedé así pensando y dije como que, pues con café, pues... Y de repente decía, pues café de garbanzo. Y fue como que, mira, café de garbanzo está nice y qué sé yo. Y después pues le dije, pero pues, se puede simplificar café garbanzo y ya. Eso. Y te pregunto, esto es una pregunta más mía personal. Ajá. Que al ver el nombre dije, ¿será que lo puso por esto? Yo me quedé como que, yo vi el café garbanzo y muchas veces, ¿verdad? Personas que empiezan a ser veganas se cambian a lo que es el café de garbanzo. Y yo dije, ¿será que le puso el café garbanzo porque lo quería hacer como el tipo de este café que es vegano? Pues mira, no. ¿No lo sacaste por eso? No, realmente no fue por eso porque... Y gente que también que da la alimentación y eso, dice, pues no, hay que eliminar el café, o del café pues hay que hacerlo transitorio y que sea menos cafeína, pero por eso voy a consumir el de garbanzo. Ok, pues técnica, va por esa línea, pero pero el régimen pro salud no fue parte de lo que estaba pensando. No, es una idea como lo que yo tengo. No por eso, sino que el café garbanzo es como que algo bien auténtico que reconocemos los adventistas. Exacto. Como que desde chiquito siempre vamos a escuchar el del café de garbanzo y el café de garbanzo sabe bien bueno. Y los distintos cafés que hay también. Y por eso hay otros más que hay son más otros veganos. cafés, pero como que como que el café de garbanzo ya es algo que uno como adventista puede reconocer. Sí, también es como que esto será cristiano, se está metiendo ese cafecito que es de garbanzo. Ajá. Y a la misma idea, la idea del café, de un café como tal, pues es compartir. De compartir, de como que estar relajado y todo eso. Y pues me llamó mucho la atención por eso, porque como que te embarco con la idea del café y el café de garbanzo, que es algo que todos vamos a reconocer, aunque por lo menos nos va a despertar el oído, como que el café de garbanzo, como que ya yo tengo una referencia sobre esto. Eso me lleva a pensar, o sea, el loguito ese que existe de como que el pescadito ese que identifica como que algunos cristianos. Ajá. Pues yo digo que a lo mejor tú lo hiciste parecido a esa manera de como que para identificarlo y decía, Sí. Café de garbanzo. Espérate. Eso puede identificar a un cristiano. Sí, es como como que... Dice, ¿será que es cristiano? Déjame escucharlo. Mira, es cristiano, sí. Sí, por eso es ese hint que se sabe que como que hay, o que un grupo de personas lo va como que lo va a identificar, pero también sigue sí, tienen que ponerlo literal. También sigue siendo pues, la idea del café que cualquier persona puede entender. Exacto. Y pues más o menos por esa fue la línea. O sea, yo no había pensado en todo eso cuando dije el nombre, claro está. Todo eso fue un resultado de como que, oye, si todo esto puede salir de significar algo, ¿sabes? Como que yo pensé, pues cuando lo dije fue como que café de garbanzo, relajando, porque pues algo que entendemos y después como que todo ese background pues viene puesto ya ahí con el nombre. No es como que pensé en el background antes del nombre. Porque ya Carlos Efraín tenía eso modulado ahí, calculado, mira, esto es por esto, y entonces se llama el café garbanzo. Sí, no, jamás, yo nunca. Después llegó y se sentó en el mueblecito de hecho padre y dijo, esto tiene un significado brutal. Ajá. Literal fue así como que fue eso y como que, adiós, si esto puede significar algo de tú. Y yo digo que lo más importante es el significado que uno le da el nombre. Porque a veces gente no sabe ni los significados ni nada y se lo ponen y a lo mejor va uno que sea cristiano y después ya lleva tiempo y creando y dice, ay, yo no sabía que yo había puesto esto y esto como que no consideraba algo bueno a los ojos de otra persona. Y después no pueden cambiar a lo mejor el nombre porque ya lleva mucho tiempo. Sí, ya es como que la marca, lo que tienen ahí puesto. Exacto, y se le queda eso ahí. Y otra preguntita que me gustaría hacerte mucho es esa musiquita. ¿De dónde tú lo sacaste? ¿Tú lo hiciste, la del intro? ¿La hiciste tú? ¿O la buscaste? Porque es como que...
Yo te digo, yo estaba en la computadora y estaba escuchando, estaba haciendo otras cositas. Y de momento yo te estaba escuchando y yo, qué chévere, porque yo lo había ido por frente. Y lo escuché como que antes del principio, pero no había escuchado el intro. Ajá. Y de momento salta el otro, o sea que uno lo pone para que siga automático y se ponga el otro. Y se puso el otro y después. Y yo mismo estaba en la computadora y yo estaba como. Y me motivé también. Mira, pues yo había pensado en la música, o sea, esa no la hice, yo estuve buscando como que música de los sitios estos donde te venden los permisos para usar la música. Claro. Sí, para que no tenga copyright. Tampoco iba a plagiar una música. Eso es un problema para buscar. Ajá. Uno tiene que estar, y después, a lo mejor, yo no sé si a ti como tal te ha pasado eso, que buscaste la canción y dices, esta es la canción perfecta, y de fondo se escuchan gente hablando, porque ese es como el tipo de copyright para que la puedas coger. Sí, porque sí. gratis dice, estaba perfecta, pero le pusiste eso y la dañaste. No, pues sí, por eso sí sería bien malo que pase. Pero por eso yo busqué en de una página donde donde tienen música para esto, para cuando uno hace contenido, uno pues compra pues el permiso para usarla y eso no era ni tan caro. So, yo dije como, pues, déjame buscar una música que me gusta a mí, porque o sea también el podcast que estoy haciendo sé que no es algo que iba a caer como que ajá, no estoy poniendo una música al garete que a la mayoría de las personas le vaya a caer mal. Dice, mira, puso Café de Garbanzo, pero no mira la música que... Ajá, pero mira. Y pues como que puse de la música que a mí me gusta escuchar, me gusta la música estilo gospel, me gusta un montón de música. Como el jazz también. Pero ajá, y pues como que busqué pues esa música, la escuché, de ahí busqué otras, bajé diferentes canciones, como que por si en algún momento me cansaba de una, pues ponía la otra, pero hasta ahora, en el año... Ahora escucha súper, a mí me encanta. Todavía no llevo un año, no sé si cuando llevo un año la cambie, pero si no, pues como quiera la música pues me gusta y se escucha súper bien, la voy a dejar ahí. Si al caso pues ya lleva mucho tiempo y quieres cambiar, pues cámbialo, porque es verdad tu contenido, pero por lo menos a mí me gusta un montón y se siente como... No sé, como cuando uno iba para la escuela y pues se pone a escuchar la radio. Pues a veces ponen una sección de algo, pues me acuerda de eso. Sí, por eso, porque, o sea, tiene el estilo que me gusta y también como que tiene ese flow de introducción. Vamos a empezar. Como que Radio M, Carlos Efraín. Una cosa así, pero de ahí viene la música del intro y el outro, que es la misma pieza. Yo saco un canto para una y el final para la otra y ya. Pero se escucha súper, te digo, me gustó porque a veces yo digo que a lo mejor vamos a poner que hay una persona que a lo mejor está deprimida o algo así. Y a lo mejor no escuchó ni el podcast. Pero los primeros minutitos o los primeros segunditos que te da la canción ya es emotiva. Sí. Y a lo mejor dice, tú lo alientas como que, pero esto me da como conseguir una tacita de café con la musiquita y todo. Te digo, me gusta mucho. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el propósito principal de Café Garbanzo? ¿Tienes un propósito principal que tú digas, yo quiero llegar a este público, yo quiero que este sea el propósito para llegar a estos tipos de personas y que se evangelicen con esto? Pues mira, el propósito principal es algo, normalmente uno piensa en estas cosas antes, como que pues, o sea, el propósito. Uno con lo que está con crear. Ajá, y como que uno piensa en el propósito, la misión, el blanco y estas cosas, pero realmente pues mi idea era simplemente crear un podcast que cubriera mis necesidades, que eran las que yo conozco, y yo sé, que pues venían siendo pues temas teológicos, temas del día a día, temas, hablar con gente, ver lo que está haciendo, que es más como lo estamos haciendo ahora, como lo que estamos haciendo de esta cosa, como que ver qué está haciendo otras personas que sea de bendición y como que exponerlo, cuestión de que pueda ser de bendición para cualquiera que lo escuche y buscar si acaso temas un poco más profundos, temas que quizás sean un poco más controversiales y buscarlos de la forma más sencilla posible. No tanto la más sencilla posible, sino más teológica y moralmente correcta. No sé si moralmente sea la frase, eso no me hagan un quote de esto. Pero por lo menos que sea teológicamente correcto, y que no vaya en contra de
de alguna persona que no sea socialmente incorrecto, no es tampoco ser como que el más... Sí, tampoco señalar, exacto. Por eso no es ser el más políticamente correcto, porque sé que no se puede ser completamente políticamente correcto, porque todo el mundo, o sea, alguien va a ver que no va a estar de acuerdo contigo, pero tratar de serlo y explicar las cosas lo más claro posible y que no quede tanto y que no sean muy ambiguas. Aunque a mí me gustan mucho las respuestas ambiguas que te dejan en el aire, pero no, intentar no serlo. Sí, pero es más para ti, ¿entiendes? Ajá, por eso. Y que así, y que se puede entender el mensaje. Por lo menos, tengo uno que estamos hablando de la naturaleza y la misión de nosotros como cristianos en la naturaleza. Estoy así con Yesiel. Ese lo escuché completo. Y que realmente ese es uno de los más que me gusta. Todo muy bueno. Y se tocan muchos puntos en cuanto a cosas que habla la Biblia sobre la naturaleza. De que estaban hablando un poquito más de los ecosistemas. Y todo eso. Exacto, de ecosistemas, de nosotros como cristianos. Que tenemos que cuidar esa tierra. Cómo deberíamos hacer, cuidar la tierra, y buscar ejemplos bíblicos. O sea, Yesiel es pues tremendo recurso para cualquier cosa. Él te busca de todo, lo más mínimo. Y te lo consigue con la naturaleza. Pero una cosa increíble es que tú ni lo piensas. Exacto. Tú te quedas como que, yo lo pensaba así, y después tú te quedas, ¿cómo? Por eso él como que de verdad, él lleva unas conexiones y te hace entender unas cosas con unos ejemplos bien chéveres, que a veces yo he intentado hacer ese tipo de conexiones y no me sale, y la gente se queda de que este tipo está volado. Pero sí, y pues por lo menos que son cosas prácticas como, o sea, la conservación ambiental, que es algo que a mí me llama mucho la atención, desde chiquito siempre me ha gustado, y ahora pues llevarlo como que a nivel de, nosotros como cristianos como que deberíamos estar conscientes de esto y deberíamos bregar con esto. Claro. Igual que otros como unos que estamos hablando de salud mental y la consejería de parte de los pastores. Está buena. Ese es con Gamaliel, pastor Gamaliel Feliciano. Y ahí pues hablamos del rol del pastor como consejero, contrastándolo con el rol de un consejero profesional. Y cómo pueden ayudar y cómo deberían trabajar juntos para poder conseguir el bienestar de la persona que está buscando ayuda. Y eso que estás diciendo los consejos está interesante también porque vi también el del Pastor Vega. Y vi que también estaban hablando de eso y que algunas veces que él contaba y relataba, ¿verdad? Que los invitamos a que vaya al podcast de donde está hablando con el Pastor Vega, que él estaba diciendo que a veces venían estudiantes que se acercaban y empezaban a llorarle y todo para que le diera consejos y no sabía. Él dijo que puso compraba cada cierto tiempo un de estos papañitos, lo que se lavaran las lágrimas y todo eso. So que lo que es el pastor y consejero, yo digo que no está fácil y no todo el mundo lo puede hacer. Exacto, sí, son cosas que pues uno va identificando pues sus fortalezas, las cosas que uno es bueno hacer, si uno es bueno escuchando, si uno es bueno trabajando, si uno tiene el conocimiento de antemano, porque por lo menos, como estaba en el podcast de Jesús Vega, pues él estaba hablando de que él le dieron clases en su bachillerato en teología. De consejería. De consejería, pero no como que al nivel para poder bregar con literalmente lo que uno se encuentra, lo que el pastor se encuentra en la iglesia. Que pues yo no soy pastor y pues ese no es mi llamado, pero puedo entenderlo porque tengo amistades pastores y como que bregando con cosas de la iglesia, pues he conocido a varios pastores y he bregado con ellos y pues sé que se enfrentan a muchas cosas que quizás no están preparados de antemano o lo que los ha preparado más bien ha sido por la experiencia, el Señor los ha preparado para bregar con estas cosas, pero no de manera profesional como lo tienen los psicólogos, los que son los terapistas y este grupo de personas que pues se dedican a eso y pues ayudar más a fondo. Y pues en ese podcast hablamos un poco de eso, hablamos del rol de los pastores, del rol del psicólogo, cómo deberían trabajar las personas que cómo podemos ver las condiciones de salud mental como nosotros como hermanos cristianos. Es bien interesante eso. Y yo digo que uno tiene que tener el cuero duro de tiburón para eso, porque yo no lo tengo. O sea, yo soy para unas cosas bastante fuertes, pero
viene una persona y se me acerca y empieza a llorarme en el frente. Yo no sé ni qué cara me está pasando y empiezo a llorar con la persona porque no puedo. Me siento malo, no sé qué. Y empiezo a llorar también y no sé por qué estoy llorando. Por eso sí. Pero es que va la persona triste y me da con llorar también. Por eso a mí me pasa que... Pero puedo ser yo- súper fuerte, pero para eso no puedo. Por eso a mí me pasa que yo me friso. Es como que veo una persona que está triste y me quedo como que... Bueno, te doy un ¿Y tú? abrazo o algo así. O, ¿Está bien? Ajá. Es como que... Ok, Le da un abracito. ok, está todo bien. Relax. Me meto un vasito de agua, siéntate allí. Pero yo no sé qué hacer. Lávate la cara. Ya está. Pero como que son cosas con las que yo no estaría preparado para bregar. No, yo no puedo. Pues son cosas difíciles, son cosas Y pero por lo menos a mí se me hace bien complicado. Y no sé por qué, no es que ni lo busco tampoco, como que estoy buscando personas que lloriquen ni nada de eso. Pero no sé si es que ven en mí algo y van conmigo para contarme algo así. Y yo estoy tranquilo, yo no estoy ni pensando en eso. Y de momento llegan y yo, ¿pero qué pasó? Y la persona llora. Uno como que, y después uno como que dice, soy macho, voy a aguantar. Y No, por eso, voy a llorar. por eso es importante identificar siempre pues, las fortalezas, lo que uno es capaz de hacer y cuándo referirlo a una persona que sepa más que tú, claro está. Yo estaría como consejero pastoral. Si fuera pastor, tendría dos. Tendría una chops para ellos y una para mí. Yo no- Y tendría unos pollos porque, hacho, para mí, yo digo, se me hace muy difícil. Pero hay otras personas como, hacho, no puedo. Incluso una vez estábamos con una maestra y la maestra no tenía algo, no me acuerdo, y empezó a llorar. Y yo estaba ahí, yo casi no conocía a la maestra y yo casi llorando. Y yo no lloro porque lloro yo también. Y te pregunto, tienes par de invitados, so que yo digo, ¿se te hace difícil traer a esos invitados o se te hace fácil comunicarte? Porque sabemos que eso conlleva un proceso. Tienes que conseguir el número de la persona, el contacto, llamarla, verificar que quiere estar, que no quiere estar, qué cosas se van a hablar. So, ¿se te hace fácil invitar a personas para tu podcast? Ok, pues mira, el proceso de invitar a alguien, por lo menos como yo lo he hecho, todas las personas que han salido son personas que yo conozco que de alguna manera pues hemos tenido alguna relación o comunicación o algo. Por lo menos Yesiel y yo nos conocemos desde chiquitos. Jonathan Falcón, que él es el pianista del grupo donde yo toco, el director, el anciano de la iglesia donde yo voy, nos conocemos ya, como que hemos hecho una muy buena amistad desde hace un tiempo. Gamaliel, pues, de los campamentos de verano y las veces que cuando Siempre está activo en todo eso. Sí, él siempre está haciendo algo. ¿Quién más? Carlos Lebrón, que habla con nosotros de la obra misionera. Él, pues, también es un amigo bien cercano, trabajando con los cadetes y eso. Y con muchas de las personas han sido así, igual Yesual, que es un testimonio, Yesual es mi hermano, ajá. Y muchas personas, el Vincedeño es mi mejor amigo. Son muchas personas que tengo cercanas que gracias a Dios que saben de lo que están hablando. Exacto, pero las encontraste más porque, como estás diciendo, tu mente tiene los conquis, te tiene los aventureros, te tiene eso. Que esa es tu formación y estás bregando con muchas cosas en la iglesia. Ahí que encuentras todas esas personas. Sí, por eso dentro de las personas que uno ha conocido, así como le dicen por ahí, el network que uno ha hecho. El network de la iglesia. El network de la iglesia, pues ahí uno va conociendo y uno va trayendo. Claro, he invitado a personas que, a algunas que no me han ignorado los mensajes o que me han dicho que no pueden y pues conmigo pues con eso no hay problema, pues se busca otro tema, yo pues busco un tema y una persona que lo pueda hablar, que sepa de lo que está hablando y que lo pueda hablar. Por eso con Jonathan Falcón tengo el de Hablando de Negocios, porque él tiene su propio negocio y ya lleva mucho tiempo trabajándolo y pues hablando de negocios, en el podcast de Hablando de Negocios, que así se llama, pues hablamos de como uno como mayordomo, no tanto en la vida normal, sino uno como el cristiano teniendo un negocio, cómo sería la manera más cristiana y efectiva de llevarlo. Y así Y te pregunto, ese como tal yo no lo escucho mucho, pero me imagino, ¿verdad? Ya que están hablando de empresas y cositas así, me imagino que también hablarán de los diezmos. Sí, por eso se habla. ¿Hablaron de los diezmos muy bien? No tanto a fondo porque no era el tema principal, pero se menciona sobre los diezmos y principalmente la mayordomía. Son muy importantes. Y se dan unos tips de mayordomía y de repente él me contó que había las 5 T's de mayordomía, que ahora mismo no me acuerdo cuáles son porque yo las vine a escuchar ahí. Búsquenlo en el podcast, hombre, Café Garbanzo. Exacto.
Y así pues, como que son muchas cosas que yo nunca había pensado en esto de cómo un cristiano podría manejar un negocio, cuál sería la manera más cristiana de manejar un negocio. Y Claro. también lo ven a veces como que es cristiano y porque tiene que tener un negocio. Ajá, por eso, igual que como que como que a veces pues no se imagina como que el cristiano manejando un negocio. O lo malinterpretan también. Y pues ahí va el podcast, pues cuando me llegó esto a la mente, el Señor me puso la inquietud en la mente, pues como que ya tenía alguien que sabía de lo que estaba hablando, de lo que podía hablar. Y así es como pues he ido buscando, pues le escribo, mira, te gustaría, tengo este podcast, me gustaría que estés ahí, que sea ni qué, y las personas pues normalmente como que sí, claro, que siempre normalmente están bien dispuestos a hacerlo. Como no te ha pasado que le diste a una persona y te pichó, no te dijo nada, entonces después cuando empezaron a ver tu contenido ya te dijeron, mira, ¿puedo salir? ¿No te ha pasado? No me ha pasado nada. Y te pregunto ahora, ¿crees en la colaboración? ¿Te gusta hacer colaboración? Porque vemos, ¿verdad? Que tú eres, por ejemplo, como aquí, que te estoy entrevistando, pero soy yo nada más. No tengo a otras personas involucradas. ¿Que tú crees en la colaboración o no crees en la colaboración para tu contenido? No en general, porque sabemos que en general muchas cosas se pueden hacer, pero para tu contenido como tal. Mira, pues, o sea, mi contenido se basa en colaboración porque yo lo único que hago es entrevistar a Exacto. gente. Sí, pero me refiero a, o sea, que, vamos a poner, tú estás entrevistando, ¿verdad? Pero otra persona que está contigo al lado, hablando contigo, pero ahí, y la otra persona acá también. O sea, que tiene dos personas contigo y la persona que ha entrevistado. Ok, sí, entiendo. Sí, te digo que sí. No lo estoy haciendo en mi podcast por el factor organización. Por el factor, tengo que entonces... Organización, tenemos que cuadrar 3 personas el tiempo de podernos sentar a grabar algo. Que es bien complicado. Que se hace más complicado, que pues entonces uno pues le comparte, como que le comenta a otra persona, pero a veces yo le pregunto a amistades como que mira, tengo este tema, ¿qué preguntas tú crees que se podrían hacer? Y pues ellos pues me van diciendo, me van ayudando, igual que como te dije al principio, yo le pregunté a personas, a amistades, algunos que estaban haciendo contenido, otros que simplemente escuchaban diferentes podcasts, y es como que, mira, ¿qué es lo que te gusta de estos podcasts? Pero sí, la colaboración, es esencial. En todo tipo siempre va a ser esencial porque uno, primero, no se la sabe todas y segundo, no puede hacerlo todo. Y si uno quiere, pues, llevar un mejor contenido, pues, si uno quiere, pues, cuando tú ves los youtubers que hacen videos solos, normalmente no te suben videos como que muy constantes. Porque simplemente no tienen material. Porque tienen que estar un tiempo estudiando lo que van a hablar. Para poder hablarlo. Y tienen que hablarlo tipo monólogo. Entonces organizarlo para poder presentarlo en su formato. Exacto. Y yo digo que están hablando lo más monólogos, o sea, como que ellos nada más. Eso que se hace más complicado porque a lo mejor hay personas que pueden hablar mucho tiempo, pero hay otras que les gustaría hablar mucho, pero cuando empiezan a hablar y son ellos nada más, se resume a 10 minutos. Sí, por eso, porque entonces salen de esto bien rápido y qué sé yo. Yo entrevisté tengo uno con Sabdiel Mato. Okay. Ahí estamos hablando sobre liderazgo y eso. Y él tiene su canal, él tiene su podcast, que como que no lo trabaja como que tan constante porque él hace otras cosas, pero en muchos videos que ha hecho, pues eso, él se sienta, como que por lo que me ha dicho, se sienta, busca la información, se comunica con gente, tiene diferentes ideas y entonces las organiza y las presenta. Y él por lo menos, y a mí lo más que me sorprendió es como él lo pone en un solo video, él hace los videos así de una toma, sin parar, sin cortar y sin nada. Y eso está brutal. Porque entonces significa que ya como que te preparaste exacto. De eso, pero eso y lo hace él solo. Eso sí, esos videos sí lo ha hecho él solo. Y pues él comentando sobre el tema que tenga. Pues está bien preparado. Por eso, y es que él pues se sienta a preparar la información que tiene y todo lo que va a hacer para poder hacer ese tipo de videos. Ok, y te pregunto, ¿tienes un creador de contenido que te guste tanto, que te gusta verlo full, que dice, yo me quiero sentar a escucharlo o a verlo, porque a lo mejor lo hace por YouTube o lo hace en formato audio podcast por Spotify? ¿Tienes uno en concreto que te llama la atención? Que es el más que vea, o no que sea tu super favorito, pero que lo escuches mucho y sea cristiano y todo eso. Pues mira, así realmente no.
Yo, o sea, normalmente consumo contenido... De todo un poco. De todo un poco, voy escuchando, igual los de escuela sabática, voy escuchando cómo corren, he escuchado algunos como que voy buscando, también de gente, el podcast adventistas de gente de otros países que lo hacen así en grupo y suena bien chévere. Pues así he escuchado uno, lo escucho así de vez en cuando, o a veces busco, como que temas, predicaciones de YouTube y como que pues voy viendo eso, que sean un poco más largas, o si hay gente que hace videos más cortos, pues también esos me gustan. Hay videos de gente que aunque no son adventistas y presentan otras cosas, para ver entonces... Sí, para tomar más ideas. Tomar más ideas, ver los otros puntos de vista, ver en qué, como que, dónde es que chocan muchas cosas. Y para la hora en que pues, si acaso me toca tocar algún tema de esos, pues poder ver ambos puntos de vista y qué sé yo. Igual que a veces pues uno pues, se va viendo videos de otra cosa, videos de comedia en la red y consumiendo un montón de cosas también. Soy yo no me paso en TikTok ahí metido, que no me voy. Y yo, ay mira, ya me drogó. Y pasan ahí un par de horas y uno ahí haciendo nada. Me mato mucho. Así que ahora vamos un poquito a la parte que es del testimonio. Okay. Que, ¿verdad? Te dije que vienen de dos ámbitos. Puede ser que tú hayas visto algo y decías, wow, gracias a ver este tipo de contenido, me administró tanto, ¿verdad? A mi, ¿verdad? Mi manera de pensar y todo. Y digo, wow, o sea, me mejoró como persona. O, ¿verdad? En el ámbito de gracias a Café Garbanzo, una persona te haya contado un testimonio que ha sido producto ¿verdad? De tu podcast y todo eso. Okay, pues mira, te puedo decir que no te voy a dar ninguno de esos dos, porque esas me gustan, esas sí. Otras distintas. Otras distintas, porque realmente como que del podcast, uno pues va viendo como que en la plataforma donde uno lo sube, uno va viendo que cuánta gente lo escucha, dónde es que se quedan y todo eso, y los analytics, así uno los va teniendo. Pero realmente comunicación de las personas, más allá de gente que, estuve escuchando, te quedó bien, qué sé yo, me gustó o este tema estuvo chévere, cosas así, pues, como que eso, pues, no es como que vienen muchos, pero de vez uno pues lo ve y lo escucha. Pero te puedo decir, y tampoco, y el otro ámbito, del ámbito de como que haber consumido un contenido que pues como que me tocó y me llamó la atención, pues sí, como que voy buscando contenido para aprender de muchas cosas. Pero más allá de eso, te puedo decir que la experiencia de crear contenido, pues para mí ha sido de mucha bendición. Porque entonces me he encontrado con gente que no piensa igual que yo. Me he encontrado con gente que pues me presentan otras cosas que yo no había llegado a pensar todavía. Y que realmente pues ha sido bendición porque quizás aunque gente con la que no estoy de acuerdo en muchas cosas, sé que sé que son detalles y no es en la raíz de todo, que es en el amor al Señor y que lo que estamos haciendo es para el Señor, sino que simplemente pues detalles externos que pues van en base, que son en base que a lo mejor tú no los ves, pero están ahí, tú dices, míralo ahí, yo no lo sabía. Sí, y aquel lo nombró y ahí fue que me di cuenta. Y pues como que siento que con eso son experiencias que el Señor me ha dado de poder ver otros puntos de vista, de poder escucharlos, de poder limitar el debate, que es algo que pues... Menos debate y más comunicación. Menos debate, más comunicación, porque es que la dinámica del debate se queda siempre en el tomidame. No vamos a llegar a un consenso porque solo estamos defendiendo, cada uno está defendiendo su punto. Y defendiendo su punto, y la persona que ella creía como X persona, pues va a decir, mira cómo le respondió esa, qué bien, no, pero esta persona y dice que es cristiano. Y después que pasa mucho. Y se lleva mucho a los debates como que se podrían llevar a los extremos sin que haya, entonces no hay aprendizaje, no hay sin falta de respeto ni nada. Y que sea, sino que con la comunicación, pues mira, yo te escucho, mira, concordamos en esto, mira, en este detalle quizás no tanto. Otro respeto. Pero está bien, pero, o sea, esa es tu forma de pensar. De pensar, de tu experiencia con el Señor te ha llevado ahí. Y yo no puedo juzgar eso. Exacto. Igual que como que mi experiencia con el Señor, pues me ha llevado a algo que pues, a ti te choque,
pues quizás pues tampoco hay que empezar a ver las cosas como que mira, realmente es algo como que muy importante, algo como que tan esencial o algo como que simplemente un detalle que va a costar de opinión. Okay. Y pues me ha ayudado a poder ver esas cosas un poco mejor y a poder poner menos lo que yo pienso y lo que yo quisiera que sea, y sino más como que escuchar, ver lo que está haciendo, ver lo que como que lo que otras personas creen y cómo llegar entonces a acuerdos y cómo llegar cómo presentarlo Que como para ti tu testimonio sería enfocado en ti mismo. Sí, o sea, cómo te administró, tú mismo crear contenido y verle esos puntos de vista tan diferentes, y que no me tengo que cerrar en este puntito y puedo escuchar todo lo que hay aquí y doy cuenta de que, mira, sí, puedo ver las debilidades, puedo ver tu fortaleza, pero podemos siempre llegar a un acuerdo. Y a lo mejor eso te administra a ti aún más, porque dice, wow, no tenía que llegar a ese punto, o sea, y ya, o sea, y para todo hay una solución. Exacto, sí, que es eso mismo, el proceso por el cual el Señor te va llevando mientras creas contenido y te pones en las manos de Él, para que entonces uno va pues viendo cosas nuevas, va aprendiendo, va desaprendiendo, y pues uno pues se da Me gustó eso que dijiste, desaprender. Sí, también. Wow. Eso es importante, porque es importante aprender, pero hay unas cosas que a lo mejor por nuestra misma, ¿verdad?, enseñanza, niñez y todo, nos damos cuenta que en verdad no se supone que se haga así, y lo podemos mejorarnos nosotros para bien, y podemos desaprender. Y eso es, ¿verdad? Yo digo que es muy importante, porque no todo el mundo se atreve a quitarse como que de ellos mismos eso, porque eso está en ti, eso es tu niñez, tu adultez, tu adolescencia, todo, y decir como que yo voy a quitar esto y me lo voy a quitar para poder aprender de acá. No todo el mundo se atreve. No, y es que es dificilísimo, porque esas son cosas que uno no puede hacer solo, eso las va haciendo el Señor. Y yo por lo menos te puedo hablar del testimonio que creo que lo mencioné un poco en uno de los videos de Jesús Vega, que está, y es sobre eso mismo de la música. Yo empecé como que a estudiar la Biblia un poco más a fondo para poder... Para eso había un debate en la música en la iglesia cuando yo empecé a tocar y eso, y pues como que yo empecé pues déjame buscar pues, los versículos que apoyen la música y que apoyen los que no apoyan y todo eso. Y que más bien los que apoyaran, porque ya ellos tenían los que no apoyaban. Ellos ya están afiladitos. Por eso, ellos escribiendo todo. Ellos ya tenían los de tirar. Yo estaba buscando los de tirarle para atrás a ellos. Ok. Y pues y buscar eso, pues buscarle los versículos y buscarle los escritos que hablen de esto, para entonces pues callarle la boca y que vea que yo tengo razón. Y pues realmente pues... Ok, ahora entendí tu punto. Que con lo de desaprender, ya tú estabas afiladito para contestarle. Pero te diste cuenta que a lo mejor en algunas cosas tú no estabas bien. Y dijiste, pues, ok, tengo que desaprenderme esto y aprenderme esto. No, claro. Y enseñarle a ellos también su punto de vista, tanto el mío como el de ellos. Por eso, y el poder, y lo que te mencionó ahorita del debate, poder no coger las dos cosas. No simplemente quedarte a la defensiva, sino que no debatir, sino comunicarse. Más bien buscar entonces, escuchar lo que la otra persona está diciendo, ver la validez de lo que la otra persona está diciendo. Porque a lo mejor esa persona tiene un punto de vista por, como tú estabas diciendo, por su modo de vida, por todo lo que pasó, pero a lo mejor tú no pasaste por esa experiencia y tú dices, pues eso no es para mí, pero esa persona sí, que esa persona sí le cualifica, pero a ti no. No, claro, y muchas veces fuera de eso que hasta lleva como que además del contexto de la persona, como que es el contexto de lo que uno está estudiando, que uno puede decir, pues no, pues esto lo saco de contexto para tirarle a la persona. Y en vez de simplemente estudiar la Biblia para buscar lo que ahí dice, lo que el Señor no quiere para nosotros, y no simplemente para reforzar lo que a veces nos craneamos mucho y ahí tenemos toda la contestación. Lo que pasa es que no nos dedicamos a buscar, como tú estás diciendo. No, nos enfocamos en una ese versículo. En una parte, pero esto dice esto. Es como el versículo este que dice, Pedro mata y come. Pero no es que todo lo vamos a comer. Porque cuando leemos abajo, no está hablando nada de la comida. Lo que te está hablando era que Pedro matara su orgullo. Entonces, no te está hablando nada de comida. Exacto. Está hablando del orgullo que lo matara. Pues. Y así mismo como que nos cerramos en una cosa y no vemos como que las otras posturas, y el no ver las otras posturas te hace entonces creer que ya tú estás 100% bien. Y uno pues no siempre va a estar 100% bien. Y uno mismo señala y decir,
tú estás mal. Exacto. Esto está complicado. Y pues es parte de lo que uno ha aprendido, pues igual que no es algo que yo no tiene 100%, ya yo estoy tito 100% no debatidor, pero... Siempre uno está para debatir, pero suavecito. Pero como que son cosas que uno ha ido que uno va aprendiendo y pues, el Señor le ha ido enseñando a uno. Claro. Es del caminar de uno. Me estabas hablando un poquito como que de la música y ahora me quedé como pensativo. Tú estabas estudiando algo de música. ¿Te gusta la música en unos aspectos? ¿Qué es lo más que te gusta de la música y te llama la atención? Pues mira, ¿quieres la historia corta o la larga? Vamos a hablar aquí, esto es para hablar. Tenemos tiempo, esto es para hablar. Porque aquí ya podemos hacer otro podcast de esto. Okay. Pero mira, la música, o sea, a mí siempre me ha gustado la música, pero como oyente, siempre me ha gustado oír la música y qué sé yo. Mis mejores amigos acá, la familia Valcárcel en Texas, ellos son súper musicales. Y pues ellos desde siempre pues como que han tenido como que esto de la música en ellos. Y pues ellos en un momento pues formaron pues su banda, tenían unos que tocaban guitarra, otros batería, piano, cantantes. Y pues a mí siempre me gustaba estar con ellos y escucharlos y todo eso y lo que hacían. Y de ahí pues como que le hacía falta un bajista. Y yo me decían como que, Carlos, aprende a tocar el bajo, dale, a coger el bajo. Y tú no aprende el bajo. Y yo quiero otra cosa. Y yo como, mira, a mí no me llama la atención eso. Eso ni se escucha, yo no quiero tocar el bajo. Y qué sé yo, y pues así, pues ellos como que me estaban intentando meter presión en eso, y yo pues lo ignoraba un poco, y qué sé yo, hasta que en una me encuentro, mami, entonces, un amigo de ella, que estudiaron en la escuela y eso juntos, y desde chiquitos se conocían, pues nos invita a un concierto que él iba a tener en Perro Macao. Qué chévere. Con Vizcarrondo y con otra gente iban a tocar. Así que él es bajista. Y pues nada, fuimos y qué sé yo, eso fue más o menos para el mismo tiempo. Okay. Que entonces ahí cuando yo lo veo, yo digo, hacer lo que puede hacer el bajo, así es que puede sonar, qué cosa. Y pues ahí me quedé loco con eso. Yo pensé que es una porquería, pero bueno. Ya como literal, yo creo que como a las 2 semanas ya yo estaba en una escuela de música por acá cogiendo clases de música. Comparamos el bajo. Literal, el bajo se lo compró un amigo mío. Literal que lo tenía, él se lo había comprado para aprender, pero como que se fue en otras cosas y nunca lo aprendió, lo tenía allí. Yo se lo compré y empecé a coger clases. Okay. Y ahí empecé a coger clases de bajo y siempre me gustó un montón. O sea, todo esto ya está en la high. Y de ahí pues como que cerró la escuela de música, de ahí dejé de coger clases de bajo. Estuve como que seguí tocando, como que tocar en la iglesia, tocar con mis amigos en la iglesia y en diferentes cosas. Y pues le doy gracias a Dios que la iglesia donde estábamos en Texas pues siempre tuvo bien que nosotros tocáramos en vivo, hiciéramos música allí, la música que nos gustaba y eso. Y así fue como que empecé desarrollando. Ya entonces en la escuela empecé a tocar, yo estudié en la Academia de Cagua, me hallé en el workshop de la escuela y lo empezamos a trabajar. De ahí cuando me voy a la universidad, pues ya yo había tocado en los campamentos de verano. Okay. De entonces me voy cuando entro a la universidad, como que ya había hecho amistad con el pastor Arocho y empecé a ir con él a las diferentes iglesias. Estuve como un año yendo con él a diferentes iglesias. Tocando por ahí. Tocando con él, con el hijo, con el grupo que lo acompañaba a cuando hacía campaña, semana y eso, lo invitaban, porque el director de jóvenes en ese momento. Y eso es un tremendo aprendizaje ahí, porque ahí tú uno se pule. Sí, porque hay gente que, yo lo hago desde mi casa, voy a producir, voy a hacer esto, pero no se tiran ahí, por decirlo así, con los leones, ahí para el público en general, que eso es lo que te hace un artista. Sí, pues muchas veces era como que se ensayaban algunas cosas como que te piden una canción en último momento y tú no sabes qué hacer. Y tú, ¿cómo se llama esa? Dios está aquí. Literal, y eso aunque todavía pasa, pero por lo menos en ese momento el hijo del pastor, el que tocaba guitarra, estaba bien pulido con las canciones y él ya sabía pues
cómo iba. A lo mejor te decía, mira, sígueme. Sí. Dios, está. Y literal, y así, como que mucho de lo que aprendí fue como que, ok, pues ya ellos empezaron, pues yo lo sigo, pues, está bien, veo lo que está haciendo, voy escuchando más o menos para dónde va la canción, para saber qué es lo que Para tengo no que hacer. perderme. Y eso es como que, eso es algo que, pues, que he ido aprendiendo gracias a Dios pues, en el transcurso. Y después de eso, ya en la universidad yo entré estudiando relaciones laborales en la UPI. Estaba chévere, pero no me veía haciendo eso. Como la gente que son de comunicaciones como yo, que quieren meterse a administración de empresas y después dicen, ahí no era. Sí, no es lo mismo, no es lo... como que está cool para el que lo vaya a hacer, Exacto. pero yo no me veo haciendo eso. Cuando empiezas a ver que casi todas las clases son con matemáticas, déjala por allá, bye. Sí, pero así, después de eso, pues, ya ¿para cuándo fue? Fue para el del 2017. Yo entré en el 2013 a la universidad, estoy en la UPI, y en el 2017, como que ya yo, en la UPI yo empecé con mis generales, cogí clases de regla, de ahí empecé a picharle a las clases de regla, empecé a coger clases de música, y yo iba a cambiarme a música, pero entonces ahí hubo, creo que fue una de las huelgas bien grandes y qué sé yo. Muchas huelgas hacen ahí. No, sí, O sea, es mucha que, huelga. no, es que había un problema pasando bien feo. Cada 5 segundos querían hacer una huelga. Pero, por eso, pero es que, ajá, como que había, Yo digo, está bien, ¿verdad? Que se valían sus derechos y eso, pero como que cada 5 segundos, huelga. Y yo como que, Tacho, bájale, la gente quiere terminar los estudios. pero es que imagínate, si es como si no así te cierran la universidad o te suben el crédito más caro que la privada y después ¿para qué sirve la universidad del Estado? Ella termina siendo más privada que pública. Pero la cosa es que al final cogí y me cambió a la Intel porque entonces empiezo a comparar los programas de música y me llamó la atención el de la Intel porque era más como que más enfocado en lo popular, que el de la UPI estaba súper bueno, pero como que Ella como que se enfocaba más para eso. como que no se enfocaba tanto para eso, así que bueno, pues déjame irme por el de la Intel. Hay como que más, dentro hay más conjuntos, hay más cosas. Igual que una universidad con más recursos, tiene una universidad para meterle más chavo al programa. Y a lo mejor tú decías, me quito las huelgas y estoy acá. Pero fíjate, las huelgas nunca fueron tanto el problema, era más bien pues como que el cambio, ver los programas, y cuando nos vimos, cuando entonces entró la Intel para el 2017, y ahí empecé a estudiar música. Y ya yo había cogido clases de bajo con el amigo de mami que daba clases en la UPI, en la Intel también cogí clases con él. Y de ahí estoy, gracias a Dios se supone que ya pronto me gradúe, porque ya estoy casi en la recta final. ¿Estás ya para terminar? ¿Estás como por el quinto por ahí? Sí, para mayo se supone que termine. Si Dios quiere. Y pues así dentro, pues, dentro de la iglesia, o sea, eso es por lo que he estudiado en cuanto a música, siempre enfocado en el bajo y eso. En cuanto a la iglesia, pues, tocando así, pues, con Arocho, en los campamentos de verano estuve tocando. Después de eso empecé a tocar con el grupo Praiseful. Y ahí estamos hasta ahora, gracias a Dios, y ha sido como que una super bendición. Ahí he aprendido un montón en cuanto a música, en cuanto a la Biblia también. Nos reunimos a hacer estudios. Y te pregunto, ¿te quieres enfocar? ¿A qué es lo que te quieres enfocar en los estudios de música? ¿Tú quieres crear música? ¿O solamente es porque quieres practicarla y quieres hacerlo como tipo hobby? Pues no, mira, me gusta la música, pero me gustaría trabajarla más a un nivel académico. Yo estoy pensando en una maestría en etnomusicología. Como si tal tú fueras el profesor más o menos. Ajá, por eso, y trabajarlo a un nivel académico, quizás no tanto pues, como que dar clase en una escuela o ir tocando por ahí, que sea única, sino como que pues enfocarme a expandir lo que es el conocimiento musical. Que ya tú adquiriste. Ajá, por eso, y específicamente la música aquí en Puerto Rico y la música de la iglesia también. Y poder trabajar para expandir el conocimiento en cuanto a esas cosas. Qué chévere. No lo había visto desde ese punto de vista. Y sí, es que cuando tú te pones a ver en música hay un montón de carreras. Hay un montón de carreras. Con comunicación hay de todo. Y tú decías, eso existe. Hay hasta bibliotecarios en música. Y son de la gente que más sabe de música.
Y son las... Porque tal persona creó el violín. Y tú digo, okay. Ajá, y son leyendas, se saben las piezas y se saben todo. Y tú le preguntas cualquier cosa y te Tú lo ves como una cuerda ahí. No, esto es una cuerda, pero con esto. Sí, ¡Oh! que realmente hay un montón de cosas, y esto lo dije lo dije en el episodio que habló con el Vincedeño, que estamos hablando de música, y pues te lo digo a ti, se lo digo a todos los que me están viendo. Otro podcast recomendado. Que cuando quieran, que si sienten el llamado de Dios a moverse en la música, no tengan miedo, igual a moverse en cualquier cosa, ustedes tienen que confiar en el Señor, que el Señor va a estar ahí guiándolos en cualquier paso y los va a llevar a cumplirse el propósito que Él tiene con ustedes. Y así con la música y así con cualquier cosa. Y pues realmente pues ese ha sido como que el moverme a través de la música, que pues como que... Y te pregunto, ¿has tenido, te has expandido a otros instrumentos o te has concentrado nada más en el bajo? Me he concentrado nada más en el bajo. Como que... ¿Es tu fuerte como tal? Sí, me fuerte como tal. Sé tocar un poco de guitarra y eso. Sé cómo mirar el piano y entenderlo. Pero me he enfocado nada más en el bajo y eso. Ok. ¿Y qué es lo más que te gusta del formato de audio como tal? Y, ¿verdad? Y de la plataforma Spotify, que es donde lo tiene más principal. Pues mira, lo más que me gusta del formato de audio es como que la versatilidad que tiene. Es que uno puede hacer 20 cosas, uno puede seguir haciendo cosas mientras va escuchando, puede cerrar el teléfono, que con un video no siempre lo puede hacer. Y dejarlo a un lado y ponerlo en una bocina, lo tienes en los audífonos, fregar ahí mientras estás ahí escuchando. Vas cocinando. Lavas la ropa, te la tiras. Limpiando la casa, recogiendo el cuarto, haciendo cualquier cosa que tú vayas a hacer, como que, claro, a menos que en tu trabajo no puedas estar escuchando música o algo, no se pongan a hacer eso en el trabajo. Llega el jefe. Ajá. Se fue. Tremendo podcast, el de Café Garbanzo. Así no. Pero que es como que versátil, uno puede escucharlo y lo sigues escuchando después y toda la cosa. A veces, por lo menos los videos en Facebook son videos que tú no vuelves a ver normalmente. En YouTube pues se guarda en el story y pues tú lo puedes entrar a tu story y empiezas donde se quedó. Che, para todo lo que uno ve en YouTube, mano. Pero para todo lo que uno ve en YouTube. Y después cuando tú dices, dices, ¿dónde era eso que lo tenía? Y después llega y dice, macho, me rindo. Ajá, y tú pues lo buscas otra vez y a ver que empieza donde sea. Para ver si lo encuentro. Ajá, por si te acuerdas dónde estaba. Exacto. Pero pues me gusta esa dinámica del formato de audio. Me gusta por eso que es versátil, que lo puedes escuchar en cualquier momento, lo puedes seguir después, que no requiere de que tú estés concentrado ahí viendo el video y sin moverte o algo así. Y por eso que es algo más dinámico. Y de la plataforma Spotify, mira, ¿qué es lo más que te gusta? De la plataforma Spotify, es la única que te puedo hablar, porque yo nunca he usado Google Podcast ni el de Apple, porque no tengo iPhone ni nada. Simplemente, Spotify la empecé a escuchar cuando dejé de poner música en mi teléfono, de la música que tenía guardada, cuando ya tenía el teléfono lleno de música. Okay. Pues empecé a usar Spotify y lo usaba así para escuchar música, y después fue que como que entré al mundo de los podcasts. La biblioteca virtual. Y ahí está de todo lo que tú quieras escuchar, y que tú puedes ir a buscar cualquier artista. Tú empiezas a buscar podcasts y te salen 1000 podcasts. Ahí, como que hay tanta cosa en Spotify, igual que en otras en general, pero es que la que sé es esa. Exacto. Pero, y pues tú haces tus listas y haces tus cosas. Yo tengo un montón de playlists a mitad con 2 canciones. Tengo playlists que... Este es para limpiar. Ajá. Este es para fregar. Sí, es como... Y lo empiezo y yo como... me gustaría hacer un playlist de esto. Y se me olvida. Después me gustaría hacer un playlist de esta otra cosa. Y siempre pasa lo mismo. Escuchas lo mismo. Ajá. Uno hace un montón de playlists, un montón de cosas y termina escuchando las mismas 5 canciones. Sí, por eso me voy escuchando lo mismo. Pero Spotify pues te da eso, y pues tú puedes guardarla y la bajas al teléfono, y por lo menos si no tienes internet la puedes escuchar, que tiene su versatilidad. Okay. Y como ahora uno está conectado a internet, pues no tiene que llenar el teléfono de tanta cosa. Sí. Y es mucho más cómodo y llevadero.
Mira, ahora vamos a lo que es un jueguito de palabras. Ok. Y entonces yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué es lo primero que se te viene a la mente al decirte esa palabra. Ok. Así que yo te digo y tú rápido, lo primero que te venga a la mente. Y te digo podcast. Pues. Podcast, escucho, pues audio, Spotify. Audio, ok. Si te digo Spotify. Pues música. Música. Si te digo oratoria, que es hablar al frente. Que es lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Pero en formato audio. Pero en formato, pero si me dices la palabra oratoria, lo primero que pienso es las competencias de oratoria de los cadetes. Ah, ok. Soldado soy de Jesús. Predicación. Predicación, pues, púlpito, así. Ok. Historias. Historia, gente. Gente. Testimonio. Testimonio, el trabajo del Señor. Pero el Señor. Y por último, micrófono. Micrófono. Eso tiene mucho pariente porque a ti te gusta la música, por eso. Sí, por eso, pero tú me dices micrófono y normalmente yo pienso en tratarlo con cuidado. No romperlo. Sí, no tirarlo y cosas. A veces tú me dices micrófono y yo no lo dejes caer. Cuidadito. Me costó bastante. Entonces, si te tuvieras que identificar con un personaje de la Biblia, ¿cuál fuera? Ya, si me tuviera que identificar con un personaje de la Biblia. Yo siempre digo que yo soy Job, obligado. Ok, pues mira, O sea, para darte una idea más o menos. Sí, a ver. Que tú dices, wow, este personaje soy yo puro y duro, mano. Ese soy yo. Mi vida completa, tú dices, wow. No sé si completamente, porque hay muchos personajes en la Biblia que es como que es como que bien centrado y como que saben lo que hacen. Yo sería más como un Jonas. Bueno, Un Jonas, porque a veces yo siento que el Señor pide cosas, el Señor sabe que uno puede hacer cosas, o el Señor te dice como que mira, empiece trabajando en esto. Y normalmente pues es como he sentido que le he dicho que no al Señor, o que me escondo y me escondo en otra cosa. yo te mando aquí, no, voy a ir para acá. Ajá, yo como que "Ay, no vamos a hacer eso". Y pues siento que es algo que el Señor ha ido trabajando en mí, y aunque la historia de Jonas no tiene final, yo siento pues que el Señor pues ha ido trabajando en mí Sí, que es un crecimiento continuo. para que el crecimiento se siga haciendo y empiece a decirle que sí al Señor. Ok. So que ese sería tu personaje en sí. Sí, yo entiendo que sí. Aunque yo creo que también Zacarías estaba en las mismas y él sí como que él sí lo empezó a hacer. Pero Zacarías sufrió mucho. Y yo siento que yo no he sufrido tanto para hacer Zacarías. Así que Estoy bastante bien. yo siento que yo estoy bastante bien. Bastante. Ahora, ¿verdad? Estamos cerrando poco a poco ya el podcast. Ha sido muy bueno. Un consejo que le pudieras dar a los jóvenes, sé que ahorita le diste uno, pero un consejo que le pudieras dar a todas esas personas que quieren empezar a crear contenido cristiano, que digan, quiero empezar, pero no se atreven. ¿Cuál es ese consejo que tú le darías, verdad, a las personas que quieren comenzar? Pues mira, yo le daría a los que quieren comenzar, les diría que elaboren la idea. O sea, que si se les ocurre algo, elaboren la idea. Escríbalo. Yo tengo una libretita Se me olvida. donde cuando empecé el podcast, pues yo empecé, un podcast de entrevistas, y puse diferentes cosas, no, de entrevistas, y le hice un circulito. 2 hosts, un host. Y yo como que, conseguir gente, pues es como que va. Más complicado. Y cuadrar, pues vamos con un solo host. Y así como que fui desarrollando la idea de lo que tenía en mente y cómo lo quería hacer. Y entonces pues empecé a buscar información. Es simplemente como que cuadrarse algunos pasos. Y todo esto siempre pues con oración, con estudio, buscando que el Señor te dirija y qué es lo que Él quiere que tú hagas. Porque eso va a ser lo más importante, hacer lo que el Señor quiere que uno haga. Porque si uno hace cosas así porque le da la gana, no funciona. Uno puede buscar la confirmación del Señor y entonces irse organizando poco a poco, pasito a pasito. Suavecito. Y así, ya cuando tengas un poco más desarrollado o desde antes, comentarlo con gente que tú sabes que te va a ayudar. Gente que tú digas, esto no me falla. Ajá, por eso, gente que tú sabes que te va a dar un consejo de ayuda, no un consejo para limitarte por, ay no, eso es mucho trabajo, o que sea un cheerleader que te diga, sí, mete mano, dale, hazlo, sino que simplemente un consejo de alguien que tú sepas que te va a decir como que es la que hay, mira, está buena la idea,
podrías hacerlo así, quizás no te deberías meter tanto como que en esto, empieza por acá. Gente que te pueda trabajar, te pueda ayudar a organizarte, si es que pues todavía has tenido problemas con eso. Porque la idea es como que si ya tú tienes la idea en mente, como que mira, no la encajones. Síguelo. Sacar el cajón. Ajá. Proyéctalo. Sí, lo que va en la gaveta, eso es el miedo. Exacto, el miedo volvemos a la gaveta. El miedo se queda en la gaveta, lo demás tenemos que seguir para adelante con él. Y así es con todo. Y por lo menos yo, si alguien quiere, pues me puede preguntar como que en privado y pues nos podemos sentar y yo puedo ayudar a cualquiera. A mí, yo siempre estoy disponible a ayudar a quien sea. Y así uno pues lo va trabajando. Y ya cuando uno esté listo, pues como que pues ya uno lo arranca, lo sube, por decirlo así, al público. Lo más difícil es empezar. Lo más difícil es empezar, exacto. Y sí que cuesta. Dar ese primer paso es bien difícil, pero pues uno puede prepararse para que cuando uno empiece, quizás no va a ser el mejor contenido del mundo, no va a ser el mejor episodio, no va a ser el mejor nada, pero... Porque toque aunque sea una sola persona, ¿no? Eso vale todo. Ajá, y es como que el primer escalón. Y ahí tú vas bien, tú escuchas música de artistas cuando empezaron y no se escucha para nada igual que después. Como que uno pues uno va aprendiendo en el proceso, ajá. Y pues uno va aprendiendo en el proceso y mejorando, como acá, mira, el micrófono no lo puedo acomodar aquí, tengo que acomodar los volúmenes. Si tú escuchas mis podcasts vas a ver un reguero de volúmenes. Que estábamos hablando ahorita. Que como que a veces hablo alto, a veces bajito, de repente a veces la música cuando entra bien duro, y es como que, pues, hasta creo que fue los otros días que me senté con uno de los últimos episodios que iba a subir, y ahí me empecé a cuadrar, y lo empecé a escuchar, y después cuando lo cambié a MP3, lo empecé como que, ok, se escucha bien este volumen, tengo que subir esto un poco, y le dedico un poco más de tiempo a eso, y se escucha mucho mejor. Uh-huh. Pero eso mismo, el tiempo que uno le va dedicando y pues como uno se va enfocando en eso. Y escucharse lo mismo como tú estás diciendo, para uno mismo hacerse crítica constructiva, como tú estás diciendo, micrófono, vamos a moverlo para acá, déjame ver si ya como esto lo modifico, y así poco a poco y uno va mejorando. Sí, y los papelones ocurren, y uno tiene que aprender a aceptar eso, que los papelones... Y saber cómo manejar los papelones, porque a veces wow, ¿cómo lo manejo ahora? Mira, yo el podcast con el Bien Cedeño, y cuando yo lo subí, yo normalmente cuando estoy haciendo la entrevista la hago por Zoom y nos quedamos así hablando, y si hacemos una pausa para tomar agua, ir al baño, pues yo anoto el tiempo donde nos quedamos y el tiempo en que regresamos para saber entonces dónde venir y cortar. Okay. Y pues lo uno le pasa y seguimos. Yo no anoté nada y yo seguía hablando con él y estábamos de lo más relax. Y yo pues como no tenía nada anotado, cuando lo fui a editar yo, pues esto está set. Y yo lo subí y de repente una amiga me escribe como que, mira, Carlos, ¿qué fue lo que pasó ahí en el podcast? Y es que en un momento hubo un bache y nosotros, y como que... Y ese silencio que hay ahí. Y pues cuando ella me dijo, yo lo empecé a buscar y qué sé yo, lo escuché y a rayos. Y ahí cogí, volví el programa, corté esa parte y lo subí otra vez. Wow. Pero son cosas que, pues uno... Sí, como que en ese momento pues no pensé que tenía que cortar nada porque como normalmente lo hago no estaba para hacerlo. Pero pues siempre son cosas que ocurren y eso pues un papeloncito, pero realmente pues no importa, es como que sucedió, se corta, se resuelve, seguimos. Exacto. Pero Efraín, puedes decir tus redes sociales y decírselo a todas las personas que están viendo el podcast. Pues mira, principalmente Café Garbanzo, que es lo que hemos hablado, puedes buscarnos en Facebook, Instagram y cualquier plataforma de podcast, K-F Garbanzo. Y así en Instagram subimos las promos, en Facebook también, en las plataformas de podcast subimos los episodios, en mi plataforma personal, Carlos Efraín, me pueden buscar en cualquier lado. Y eso, estamos trabajando ahora clases de bajo, si alguien quiere aprender a tocar bajo. Eso no lo sabía. Ajá. Premisa, ¿viste? Sí, estamos empezando ahora las clases de bajo, las promos están ahí, se pueden comunicar conmigo y pues cuadramos hacerlo presencial o virtual. Y eso. Si llegaron a este final, usted tiene que comentar la guaguita de los burritos. Tiene que apuntar ahí, guaguita de los burritos, para ver que si usted, ¿verdad? Vio el podcast. Así que le agradezco, ¿verdad? Carlos Efraín, ¿verdad? Que
nos brindó su tiempo para hablarnos un poquito más de él, ¿verdad? De su vida y de lo que es Café Garbanzo y explicarnos todas sus facetas. Así que te agradezco un montón, ¿verdad? Por haber venido y sacarle tu tiempo. Mano, gracias por la oportunidad, en verdad estuvo bien chévere y pues sí. Claro, claro. Así que nos vemos, será para la próxima. Esto es Artistas de la Fe por KingNash.tv. Nos vemos, que tengan un buen día.